Mi abuelo solía contarnos muchas historias de la época de la Revolución Mexicana. Decía que aquellos días estuvieron plagados de leyendas y mitos sobre tesoros escondidos, magia negra, espiritismo y apariciones sobrenaturales. Según él, algunas de estas historias eran del todo ciertas, por lo que no deberíamos echar en saco roto aquello que se nos contaba sobre las almas de villistas, zapatistas y maderistas que penaban por las calles de nuestro país. De hecho, fue mi abuelo uno de esos muchos revolucionarios que confesaba haber sido testigo de los fenómenos paranormales que se contaban en aquellos tiempos bélicos y que, hoy por hoy, siguen siendo uno de los periodos históricos donde más vidas se perdieron en México y, por ende, donde más almas se quedaron atrapadas en esta nación repleta de misticismo y misterios por resolver. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Génesis del Terror. Mi nombre es Elizabeth González y como en cada emisión me acompaña mi hermana Vicky González y juntas les contaremos historias que les prometemos los mantendrán al borde del terror y el suspenso. Los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal, que activen las notificaciones, que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como Génesis Fan, que estamos también en diversas plataformas como Spotify y Apple Podcasts. Y bueno, pues suscríbanse si no se han suscrito, y solamente les gusta escucharnos, déjenos sus comentarios de qué temas, de qué historias les gustaría escuchar, o cuéntenos ustedes las historias o los temas que les interesan. Y bueno, pues agradecemos a todos aquellos que ya se han suscrito, que nos escuchan episodio con episodio. Como lo hemos dicho, somos una comunidad pequeña, pero de verdad valoramos cada persona que se suscribe al canal, cada persona que nos escucha y que nos hace de repente por ahí algunos comentarios de qué les gustó o qué temas podríamos tocar. Agradecemos cada uno de esos comentarios que nos hacen dentro o fuera del canal. Entonces, bueno, pues antes de iniciar, los invitamos a que vayan a buscar algo con qué botanear, algo que tomar, pónganse bien cómodos si están en casa, ajustense bien los audífonos si van en el transporte, si están en la escuela o en el trabajo, y prepárense para escuchar estos relatos verdaderamente escalofriantes. Bueno, amigos, pues el tema del día de hoy es un tema bien interesante. Es un tema que no habíamos, no teníamos como de inicio pensado tocar, pero que en el transcurso de esta semana que estábamos preparando la grabación para este episodio, nos pareció que era un tema, pues importante, interesante, que no habíamos tocado y que creo que puede ser, del gusto de muchos de ustedes. Estamos ya casi por terminar este año, creo que es gratificante para todos llegar ya a la parte final de este año 2023 y con ello pues también ya se acerca el final de la temporada de esta quinta temporada de Génesis del Terror. Pareciera que todavía nos faltan muchos episodios, pero prometemos que antes de que se acabe el año vamos a terminar con esta quinta temporada. Y bueno, ustedes esténse al tanto de cada episodio que salga, pero bueno, pasando ya al tema que nos atañe para el episodio de hoy, le voy a dejar a Vicky el tiempo, que ella nos va a dar la introducción y el tema que vamos a tratar. Vicky, es tu tiempo. Muchas gracias, Eli. Sí, pues solamente reiterar, como ya lo mencionaste, agradecer a todas las personas que pues nos escuchan cada episodio, agradecerles porque, pues, por sus vistas, por sus comentarios, muchos a veces nos comentan de manera personal cuando los vemos, por mensajito personal, entonces agradecemos a todos los que pues, hacen parte de esta comunidad. Y pues bueno, el tema que queremos tocar el día de hoy, como dice Eli, es un tema muy, muy interesante. Ustedes se han dado cuenta que regularmente tratamos no solamente de hacer episodios donde contemos historias solo por contarlas, ¿no? Sino que van relacionadas a un tema. A veces hemos querido hacer algunos episodios conmemorativos a algunas fechas importantes de nuestro país, de nuestra cultura, y el día de hoy pues toca y no podíamos tal vez dejar pasar un episodio dedicado a las leyendas de la Revolución Mexicana, ¿no? Para quienes no son de México,
dirán qué es la Revolución Mexicana. En muy breves palabras, la Revolución Mexicana pues fue un movimiento armado de nuestro país que se dio en el año de 1910, el 20 de noviembre, que es el día que lo celebramos y que ya estamos a unos días de llegar a esta fecha. Y tan lo celebramos que es un día que es legal, como dicen, es oficial, ¿no? Que se descansa, ¿no? Entonces, este movimiento armado, perdón, surgió por pues sí, la insatisfacción que tenía la gente en ese momento, el pueblo, por pues, el gobierno que se tenía, ¿no? En aquellos años. Entonces, eso es básicamente la revolución. Y a partir de pues ese movimiento en el que pues mucha gente murió, mucha gente peleó, y mucha gente también se dice que tenía tesoros y que los escondía, pues surgen muchas leyendas en nuestro país sobre diversos personajes, ¿no? Entonces, hoy quizás sea un episodio breve porque tampoco hay mucho material de donde encontrar muchas leyendas, pero hay algunas que son muy interesantes y que pues les traemos el día de hoy preparadas para platicarles. Ojalá les gusten y pues les ayude a pasar este día de descanso que vamos a tener ahora el 20 de noviembre, y pues puedan ver este episodio y aprender un poquito más de estas leyendas, ¿no? Sobre todo porque aún en esos tiempos, diría yo más en esos tiempos, pues se creían en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, van a ver que está muy interesante esto que les queremos platicar. Entonces, no sé, Eli, ¿te gustaría empezar con alguna leyenda que hayas encontrado sobre este evento de la Revolución? Claro que sí, Vicky. De hecho, esto que dices es muy cierto, ¿no? Fue una época, se dice que estaba plagada de tesoros ocultos, de magia negra, de supersticiones, ¿no? Todo esto era parte de los campamentos de los villistas, de los zapatistas, ¿no? Se contaban mucho este tipo de historias, ¿no? Para los que no sepan, bueno, hay muchos personajes de la Revolución Mexicana como emblemáticos, pero de los más emblemáticos vamos a tener a Pancho Villa, a Emiliano Zapata, a Francisco I. Madero, ¿no? Son de los personajes que diría yo que cuando nos dicen Revolución Mexicana, son de los primeros en los que pensamos, ¿no? Entonces, sí, de hecho hay muchas leyendas. Yo comenzaré contando una de las que son de las más conocidas, que es la de El Nahual de Cerro Grande, que es un lugar allá en Colima, ¿no? Entonces se cuenta que había un hombre en aquel lugar que se llamaba Teodoro Alonso, le decían el Indio Alonso, ¿no? Y este hombre, pues tenía esta habilidad para, era de cierta manera, pues un ladronzuelo, ¿no? Se metía, a robar, bueno, a hacer fechorías, ¿no? A robar y demás. Entonces se cuenta que este hombre tenía la habilidad para desaparecer en un santiamén, ¿no? O sea, cometía sus fechorías y de repente ya lograba desaparecer así, pues de una manera increíble, ¿no? Entonces se cuenta que realmente la manera en que lograba hacer esto este hombre era porque tenía un pacto con el diablo, ¿no? De poder desaparecer después de hacer todas estas cuestiones ilícitas que cometía, y de esa manera no lo fueran a atrapar. O sea, todo el mundo en aquel lugar decía, pero ¿cómo es posible, no? Que este hombre haga todas estas cuestiones y nunca se le logra atrapar, ¿no? Entonces se comentaba, era como una cuestión ahí que se sabía, pero que pues, realmente no había la certeza. Al final es una leyenda, ¿no? Claro. De que tenía pacto con el diablo, ¿no? Y algo muy similar se cuenta de Pancho Villa, ¿no? Ahorita antes de empezar a grabar tú me comentabas esa parte. Sí, de Pancho Villa, pues bueno, es uno de los personajes más reconocidos, yo como dices tú, y que inmediatamente se nos viene a la mente cuando escuchamos hablar sobre la revolución. Y lo que yo escuchaba, lo que yo investigaba sobre este personaje es lo siguiente. O sea, cuando empezó la Revolución Mexicana, la revolución tiene 2 etapas, ¿no? de desarrollo. Pancho Villa surgió ya como alguien famoso, digámoslo así, en la revolución durante la segunda etapa de la revolución.
Y se dice que previo a esto él pues era igual un ladronzuelo, se dedicaba a asaltar gente. Eso sí, se sabía que era una persona que, a pesar de que no tenía nada de estudios, era una persona que pues, aprendió a leer ya de grande, o sea, y no era una persona culta que hubiera tenido educación. Era muy inteligente, o sea, era un hombre con mucha inteligencia, conocía perfectamente, se dice que toda esta parte de donde él era, creo que era de Durango, creo él. De Durango. Chihuahua, varios estados del norte conocía él súper bien. Y entonces, pues bueno, eso también lo hacía tener muchos contactos, ¿no? En todas esas zonas, conocer mucha gente. Y dicen que en alguna ocasión, cuando él estaba platicando no se había llegado a cierto lugar, empezaron a platicar, de pronto, como leía yo en esta parte donde hablaban de Pancho Villa, en esa época era como muy dado la gente a hablar sobre estos temas, ¿no? Así como sobrenaturales y de misticismo y de magia y demás. Y entonces surgió que alguien le contó una leyenda de unas personas, eran unos hermanos que se dedicaban a ser toreros, pero realmente pues no tenían mucha madera para ser toreros, ¿no? Entonces decían que de repente, de la nada, pues resultaron ser buenísimos, ¿no? Y saber mucho de los toros y demás, y hicieron una fortuna. Entonces esto se le quedó pues, como muy, muy en la mente a Francisco Villa, y dicen que de la nada, cuando se dieron cuenta, cuando menos se dieron cuenta, ya se había ido, ¿no? Y dicen que fue a buscar al lugar donde se decía que estas personas habían hecho un pacto con el maligno para poder recibir este conocimiento que ellos querían sobre los toros. Y entonces dicen que él hizo lo mismo y que finalmente, después de ese ritual que él hizo, regresó y de ahí pues en adelante fue un personaje súper importante en la revolución, ¿no? O sea, él prácticamente financió en muchos sentidos la segunda etapa de la revolución. Entonces, bueno, también cae en esto, ¿no? Que dices tú sobre vender el alma al diablo, que no sé qué tan cierto sea, nadie creo que podría totalmente tener la certeza, pero bueno, eso es lo que se cuenta, ¿no? De Francisco Villa, ¿no? No sé si tú tengas otra Además o... de que, Ajá. sí, además de que era un personaje muy controversial, sigue siendo un personaje muy controversial, ¿no? Algunos adoran a Pancho Villa y otros, bueno, lo detestan con ganas, ¿no? O sea, finalmente yo siempre digo, son personajes que pues tenían su parte humana, ¿no? O sea, debió tener sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, ¿no? Pero ahí también, como otro dato, a Pancho Villa se le conocía como el centauro del norte, y a Emiliano Zapata como el caudillo del sur, ¿no? Por ahí hay una foto muy emblemática de Pancho Villa, creo que fue el único encuentro que hubo entre Pancho Villa y Emiliano Zapata, ¿no? Entonces, bueno, ahí la pueden encontrar en internet y es muy interesante, ¿no? Poder ver esa imagen, porque plasma literal lo que en ese momento la revolución, lo que representó, y sobre todo cómo era que tanto la parte norte como la parte sur del país necesitaban tener esa unión, ¿no? Entonces esta foto creo que plasma muy bien eso en ese momento, en esa época. Y ahorita, antes de pasar a la siguiente leyenda, ahí también ahorita se me vino a la mente que ya se me estaba pasando ese dato. También dicen que una vez que murió Francisco Villa, hubo también muchas leyendas sobre él, ¿no? Se dice que, por ejemplo, cuando murió, su cabeza fue cortada y se la quedaron el gobierno estadounidense como para analizar, porque como era un buen estratega para la cuestión de la guerra, querían analizar su cerebro a ver cómo funcionaba y cómo podía hacer esas creaciones de esas estrategias, ¿no? En cuanto a la pelea. Y bueno, se dice muchas cosas de él, ¿no? De los tesoros que enterró y que ahí dejó escondidos, y que la gente pues no puede tocar porque se mueren y demás, ¿no? Entonces, sí, siempre yo creo que fue un personaje pues muy, muy místico, ¿no? Con mucho misterio. Y aún a la fecha, ¿no? O sea, se saben algunas cosas de él, pero creo que también hay muchas cosas que se desconocen, ¿no? Como cualquiera de esos personajes, pero creo que
en el caso de Pancho Villa sí se guarda como mucho misticismo sobre su vida. Incluso empezando por el nombre, ¿no? Que Pancho Villa es como lo conocemos, Es como su... pero en realidad se sabe que él sí tenía un nombre original, que era Doroteo Arango, pero que en realidad también se fue cambiando muchas veces el nombre por cuestión de precisamente de que no lo fueran a capturar y demás, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que hablar de Pancho Villa podría dar para un episodio de otro tipo, no precisamente del que tratamos en este podcast, pero creo que es interesante, ¿no? Que tocar algunos datos como estos. La otra leyenda que yo encontré es una que se llama El Pozo de las Cadenas, y cuentan que esta leyenda transcurre en el campo. Un campesino encuentra a un grupo de viajeros que estaban participando en la revolución, y entonces le piden que les dé algo de agua, de comer, y él les ofrece, los lleva a su casa, les da agua, les da de comer y demás, los invita a quedarse esa noche ahí en su casa para que pasen la noche, para que descansen. Y entonces resulta que estando ya llegando la noche y estando este hombre descansando, pues estos viajeros, que realmente eran unos malhechores, lo atan y lo avientan a un pozo, y entonces, bueno, obviamente el destino de este hombre es la muerte, pero se cuenta que ya ahora, con el paso de los años, en ese lugar donde ocurrió todo esto, aún se pueden escuchar los lamentos, los gritos, las cadenas con las que sujetaron a este hombre, y que se escuchan ahí muy, pues ahora sí que algunos dicen que muy nítidamente se puede escuchar. Obviamente es una leyenda, habría que ir al lugar donde estaba este pozo y donde ocurrió esta leyenda, que no se sabe exactamente, o al menos no en donde yo encontré la leyenda, no decía exactamente el lugar en el que ocurre, pero sí creo que pues que guarda esa parte de toda leyenda, ¿no? Entre que hay una parte a lo mejor de realidad y otra de mito, ¿no? Habría que ver cuál es la parte de mito que hay en esto, pero me parece que, bueno, eso no solamente, vamos, que muchas veces, muchas historias narran esta parte, ¿no? De cuando hay un evento traumático para alguien, o que alguien muere en condiciones traumáticas, se quedan como estas huellas, ¿no? Estos lamentos, estos sonidos, ¿no? Entonces, bueno, me parecería que sí puede ser una leyenda, pero quizás tenga cierta parte o bastante parte de verdad, ¿no? Sí, ahorita que decías esto de cómo en estos eventos traumáticos quedan esas huellas, me acordaba de esta película del orfanato, sí, es la del orfanato, la española, donde, no sé si te acuerdas de esta escena cuando la medium que contratan ya, pues, como a la mitad de la película, cuando, ahora sí que no quiero, como dicen, spoilear la película, pero hay una medium que se contrata para pues, encontrar al niño que se perdió, y entonces le comenta esto, ¿no? Que tú dices ahorita, o sea, cuando algo muy fuerte pasa en un lugar, es como un pellizco, ¿no? Dice la señora, porque ya el pellizco ya pasó, pero la sensación de dolor, de ardor sigue ahí, ¿no? Entonces pasa esto con estos eventos donde hay un trauma muy fuerte que, aunque ya pasó, se siguen reflejando el dolor y la sensación de tragedia, y eso pues llega a sobrepasar las dimensiones donde nosotros nos damos cuenta, ¿no? Como dices tú, se escuchan los lamentos y demás. Ahorita me acordé de eso, dije, ay, sí, que eso es muy cierto. Yo traigo una leyenda igual, que se llama El Tesoro de Heraclio Bernal. Y Heraclio Bernal se dice que fue un héroe revolucionario. Yo, la verdad, es la primera vez que escucho sobre él. Yo nunca había escuchado sobre este personaje, pero dicen que fue un héroe, que pues era un tipo Robin Hood. Este personaje se desempeñaba o vivía en Durango, dice que en los bosques de Durango, en una comunidad muy pequeña que se llama San Miguel de las Cruces. Y entonces dicen que este personaje, pues lo que hacía era como tipo Robin Hood. Ahora sí que le quitaba a los pobres, los robaba, y a los ricos para darle a los pobres, ¿no? Entonces, pues eso, pues me imagino yo que por eso mucha gente lo veneraba o
lo ponía como héroe, ¿no? Pero al final dicen que gran parte del tesoro que él hizo, o de la fortuna que él hizo al robar a los ricos, pues una parte se fue hacia las comunidades más, pues ahora sí que olvidadas de donde él estaba, y otra parte fue enterrada por esos sitios. Y entonces se cuenta que ahora, pues si tú vas a esta comunidad y preguntas sobre el tesoro de Heraclio Bernal, mucha gente pues te va a evitar, ¿no? Y va así como que no decir mucha información, exacto, pero habrá quienes te cuenten esta leyenda que donde fue enterrado este tesoro, se dice que lo protegen o como algo así, bolas de fuego. Regularmente nosotros ubicamos las bolas de fuego como brujas, ¿no? Aquí las leyendas de México, bueno, de la Ciudad de México y los lugares cercanos, cuando vimos bolas de fuego, las relacionamos con brujas. Sin embargo, dicen que en específico en este lugar donde se logran ver estas bolas, no son precisamente brujas, ¿no? Sino que es este señor que su espíritu sigue pues siendo guardián de ese tesoro, y se dice que si tú te acercas a intentar encontrarlo o desenterrarlo, pues este señor que era muy bueno con las armas, pues bueno, no lo va a permitir, ¿no? No va a permitir que esto suceda y te irá muy mal. Y bueno, esa es la leyenda del famoso Heraclio Bernal, ¿no? Que sería importante o sería bueno a lo mejor buscar un poquito más sobre él, pero bueno, eso es lo que se cuenta, ¿no? Claro, y que yo creo que hay muchas leyendas de ese tipo, ¿no? O sea, de hecho, todavía hasta nuestros días se cuentan mucho de tesoros que probablemente fueron enterrados en esa época de la Revolución, ¿no? O sea, era una época en donde había una riqueza importante todavía en nuestro país de mucho tipo de materiales valiosos como el oro, monedas de oro y demás. Y obviamente, fue una época tan compleja en nuestro país, o sea, a veces como que no logramos dimensionar totalmente lo complejo que fue la época revolucionaria aquí en México, pero incluso se habla, ¿no? De que hubo un descenso, o sea, descenso importante de la población en esos años, ¿no? Entonces, yo creo que como esta historia de Heraclio y de Pancho Villa hay muchísimo, ¿no? Y a veces uno se pregunta, bueno, abajo de donde estamos, ¿habrá algún tesoro escondido? No lo sabemos, ¿no? Y mucho se dice que muchos de esos tesoros están protegidos por ciertas entidades, espíritus, y que precisamente pues no cualquiera puede agarrar y decir, ay, voy a desenterrar el tesoro, porque a veces muchos cuentan que les ha ido muy mal, ¿no? No me consta porque yo nunca he intentado encontrar un tesoro o desenterrar un tesoro, pero muchos refieren que no les ha ido muy bien cuando lo han intentado, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que es de esas leyendas que probablemente haya más de una, ¿no? Más de una persona que pudiera contar algo similar, ¿no? Algo similar, exacto. De hecho, hay una historia que yo escuchaba, ahorita que dices esta parte de los tesoros y que no cualquiera puede acceder a ellos. O sea, hay historias, digo, seguramente los que nos escuchan y que les gustan estos temas, todos hemos escuchado historias sobre personas que dicen, no, es que en tal terreno hay un tesoro, ¿no? Y lo quieren buscar y hay gente que hasta se muere de tanto insistir, porque dicen es que ese tesoro no, aunque esté en tu terreno, tú no eres quien lo tiene que descubrir, ¿no? Está destinado para alguien más, o es un tesoro que nadie lo va a poder encontrar nunca. Pero hay una leyenda que se llama, de hecho, el tesoro revolucionario, que cuenta precisamente la historia de un señor que pues él estaba en su terreno y de repente creo que estaban haciendo algo había pasado en el terreno, estaba como que había tenido ahí, sufrido algunos problemas, y entonces estaban como que reconstruyendo y demás, y entonces dan con un tesoro, ¿no? Y entonces el señor le comenta a su compadre que, pues, que vayan a desenterrar el tesoro, que, pues, que a lo mejor les puede ir muy bien y demás, pero le dice claramente, oiga, no le vaya a decir a nadie, esto nada más que queda entre nosotros y demás. Y pues como siempre pasa, ¿no? Que cuando le dices a alguien, no le diga,
fue y lo dijo. Va y le Se dice. fue de lengua larga. Y resulta que pues como en todas estas cosas también a veces hay gente que pues surgen las envidias, para pronto personas que empiezan a decir, bueno, pues los voy a matar, ¿no? Y me quedo yo con el tesoro. Y eso dicen que sucedió, que el día que iban a desenterrar el tesoro, se juntó un grupo de personas que querían, pues una vez que sacaran el tesoro, atacar a estos dos hombres y matarlos para poder quedarse con el tesoro, ¿no? Entonces, dicen que curiosamente cuando estaban a punto de atacarlos, se escucharon galopes, rechinidos de caballo, y el caso es que pues fueron defendidos por estos ruidos, por estas manifestaciones. Estos hombres pudieron sacar el tesoro y no les hicieron nada. Entonces se cuenta la leyenda que las personas que enterraron esos tesoros en la revolución, en la época de la revolución, fueron quienes protegieron a estos hombres a pesar de haber cometido la indiscreción el compadre, para que al final pues, el tesoro quedara en sus manos, ¿no? Y esa es una historia donde vemos que alguien sí pudo desenterrar el tesoro, pero hay muchos tesoros que por ahí nunca, o sea, la gente Sí, que no se logra. Y no se logra. De hecho, creo que tengo entendido que ahí en casa de mi abuela en Tula Hidalgo, se contaba, que por ahí alguna vez yo llegué a escuchar que ahí en la huerta, que hace muchos años ahí había una huerta, ahora ya no hay, pero bueno, sí le seguimos diciendo la huerta, ¿no? Y yo alguna vez llegué a escuchar que ahí se pensaba que había un tesoro escondido, ¿no? Y que había el guardián del tesoro, que era la persona esta que se decía que se veía pasar por el pasillo que divide la casa de sus hermanas, bueno, la que era la casa de mi abuela y la casa de sus hermanas, ¿no? No sé qué tan cierto sería, pero supongo yo que Tula fue un lugar muy estratégico para la época revolucionaria. Fueron de esos sitios así muy estratégicos como otros poblados, y era se habla, de hecho hay muchas historias de la revolución, ahí de Tula, ¿no? O sea, hay una historia que cuenta mi tía Lupita en uno de los episodios, creo que es de la primera temporada. Donde cuenta la historia de la soldadera. Entonces, para quienes no han visto ese episodio, vayan, búsquenlo, y de verdad que van a escuchar una muy buena historia narrada por mi tía de un personaje. Es una historia no ubicada en la revolución, pero sí de un personaje fantasmal revolucionario, ¿no? Que parece ser que sigue habitando ahí en Tula, en esas calles, ¿no? Entonces, vayan y busquen ese episodio porque es muy interesante, ¿no? Sí, es el episodio 3 de la temporada 1, que se llama la temporada 1. Está allá. Vayan y búsquenlo porque de verdad que les va a gustar. Entonces, bueno, también yo no traigo otra leyenda, creo que eran las únicas que yo tenía en mente, pero sí estuve investigando un poco acerca de otro personaje que también es súper emblemático de la revolución, que nos queda así como que claro que fue de los principales líderes de este movimiento, y fue Francisco I. Madero. Francisco I. Madero se cuenta que en algún viaje que hizo a Francia, empezó en toda esta onda del espiritismo. El espiritismo, bueno, pues se sabe que surgió entre el siglo XIX y el siglo XX, y la persona principal que promovió esta corriente es Allan Kardec, que se le conoce como el padre del espiritismo. Y bueno, se dice que Madero, cuando viaja allá y escucha todas estas teorías de esta corriente, pues como que dice, no, sí, esto es para mí. Y entonces se empieza a meter mucho en esta onda. De hecho, no, hay muchos personajes de esa época, no precisamente mexicanos, pero que andaban metidos en esta onda del espiritismo. Ahí tienes a Víctor Hugo, Charles Dickens. Fueron personajes que se metieron y que hoy en día se sabe que muchos siguen participando de este tipo de creencias, ¿no? Del espiritismo. Entonces, bueno, Madero llega a un punto en donde él literal se autodenomina como un medium de escritura. Y bueno, lo que él hacía era precisamente, parece ser que lograba como dejar que otros espíritus entraran en él, y escribía ciertas cosas que le dictaban estos espíritus, ¿no?
una de las cosas más interesantes que se sabe y que se piensa es que Madero mismo decía que él había recibido esta inspiración de cómo dirigir este movimiento que fue la revolución a través de espíritus que le hablaban, ¿no? Se sabe que él decía que le hablaban espíritus como el de su hermano, un hermano que falleció muy chiquito, a los 4 años. De hecho, por aquí tengo el nombre de su hermano, que era su hermano Raúl, y que bueno, pues decía que le hablaba, que recibía inspiración de otros espíritus, pero de los más así conocidos, se dice que llegó incluso a recibir la inspiración por parte de Benito Juárez, ¿no? Que él llegó a tener ese contacto con él. Entonces, la verdad es que mucho se dice de Madero, ¿no? Algunos lo tachaban de loco, porque cómo era posible, ¿no? Que creyeran esas cosas, y otros, pues bueno, seguramente pues sí les resultaba como interesante escuchar esto de este personaje, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas algún otro dato de esto, de referente a Madero y al espiritismo. Yo escuché, leí e investigué, perdón, lo mismo que nos mencionas, sí, que era un hombre que realmente creía mucho en estas cuestiones. Y algo muy interesante es que Madero no era una persona precisamente ignorante, no era una persona que estudiada, que tenía mucha preparación, y aún con eso, pues, creía en estas cuestiones, ¿no? Que, pues, yo creo que todos los que formamos parte de esta comunidad, por gusto, por curiosidad o por lo que quieras y mandes, creemos en ello, ¿no? O sea, sabemos que son situaciones reales, o sea, existe otro mundo, no solamente estamos en esta dimensión, la gente que fallece, los espíritus que pues rondan por aquí están en otra dimensión, ¿no? Y desconozco cómo podrá haber un contacto con ellos, nunca lo he tenido, pero sé que por ahí andan, ¿no? Y creo que, pues bueno, esto desde la antigüedad, ¿no? Y hablando de personajes como Madero, pues lo sabían y lo investigaron, y yo creo que poco se sabe de esto porque yo creo que muchas personas no lo toman en cuenta, ¿no? Lo toman como, ay, es algo irrelevante, pero pues, sería muy interesante, ¿no? Saber que hasta dónde llegó Madero en esta cuestión del espiritismo. Pero sí, yo también sé eso que mencionas. Lo único que sí es que yo sí traigo una leyenda más ahorita que mencionaste, perdón que a lo mejor me salga un poquito, pero si no se me va a pasar. Ahorita que mencionabas la historia de la soldadera que narra mi tía Lupita en el episodio que ya les comentamos de la primera temporada, sobre una mujer que se llamaba la San Petrina. Esta mujer se cuenta que pues entró en esta parte de la guerra, acompañando a los que hacían pues toda esta parte de la lucha como una adelita, ¿no? Sin embargo, a ella lo que quería realmente era luchar en el frente de la pelea, ¿no? Y entonces lo que hacía ella era vestirse de hombre para poder irse al frente, tomar un arma y pelear. Entonces dicen que era pues bastante buena, ¿no? Bastante habilidosa, me imagino yo, para ser mujer y que no se percataran los varones de que no era un hombre. Y lo que más gustaba este personaje, se cuenta, es que ahora sí que herir a los hombres con los que luchaba, y darles el tiempo suficiente antes de morir para poder confesarles que quien los había herido era una mujer y no un hombre, ¿no? Y pues como en esos tiempos que los hombres, bueno, había mucho machismo, pues dicen que lo que más les sería el orgullo a las personas que morían no era tanto que pues el plomazo que les habían metido, ¿no? Sino el hecho de saber que quien se los había dado era una mujer, ¿no? Entonces, pues ahorita me acordé por la historia que mencionaste de mi tía, porque muchas mujeres también participaron en la revolución, ¿no? O sea, se sabe poco de estas mujeres, pero incluso se dice en esta leyenda que esta mujer después hizo su propio mini ejército, por así decirlo, de mujeres que participaron en la revolución, que no se sabe mucho de eso, pero que existió. Bueno, al menos por lo que leo en la leyenda,
se existió y debe de tener algo de cierto, ¿no? Sabemos que las leyendas tienen cierta parte de ficción, pero también hay un deje de realidad, ¿no? Entonces, sí, son leyendas bien interesantes. La verdad, yo nunca me había puesto a pensar, ¿no? Cómo estos eventos, pues, pueden dejar leyendas bastante importantes, muy interesantes. Y sí, creo que a mí me gustó mucho, pues, que hiciéramos este episodio. Valió mucho la pena, aunque es pequeño quizá, pero Claro. pues, vale bastante. Algo que creo que omití decir cuando narré un poquito la leyenda del Nahual aquí lo tengo el dato. La del Nahual del Cerro Grande, es que precisamente este hombre, el indio Alonso, se convertía en animal, ¿no? O sea, tenía este poder de transformarse en animal y de esa manera pasar desapercibido o desaparecer, ¿no? Entonces, yo creo que, no sé si lo mencioné, pero como que creo que me parece que no lo mencioné, entonces para que quede ahí asentado, ¿no? Que la manera en cómo desaparecía era convirtiéndose en animal, o sea, este poder que tienen algunas personas, de poder transformarse, ¿no? O se dice que tienen ese poder, ¿no? Entonces, y antes de que ya pasemos al cierre, yo fíjate que encontré una historia que no es precisamente de la revolución, pero es una historia en donde van involucrados personajes de la revolución, y la cuenta un hombre que dice que en alguna ocasión entró a trabajar a un edificio de gobierno ahí en el estado de Durango. Entonces dice que él entró de vigilante. Entonces dice que los primeros meses le tocó estar de vigilante en el turno matutino, vespertino, pero ya llegó un punto como a los 5 o 6 meses en que lo mandan al turno nocturno, ¿no? Y entonces dice que muchos de sus compañeros le empezaron a decir, no, mira, pues, ahora que te va a tocar quedarte en la noche, no hagas esto, no vayas a cierto lugar, y le insistieron mucho en, no vayas al patio trasero del edificio, aunque escuches ruidos o lo que sea, no vayas. Entonces dice él que pues, él sabía los gajes del oficio de la vigilancia, dice, no era la primera vez que yo trabajaba como vigilante, entonces pues dice, sí, yo sabía que hay ciertas cosas que se nos dicen, a veces los compañeros mismos nada más para crear cierta psicosis te dicen cosas, en fin, ¿no? Entonces dice que yo realmente, pues cuando ya me dijeron que tenía que cubrir el turno nocturno, dice, no iba con ningún pensamiento de encontrarme con algo, de ver algo, ¿no? Sin embargo, cuenta que la primera noche que se quedó ahí, no, creo que pasaron varias noches y dice, nunca escuché nada, pero después ya de cierto número de noches, dice, en una ocasión estaba yo cubriendo la guardia, dice, y regularmente, dice, pasaba la mayor parte del tiempo en la caseta de vigilancia, dice, no tenía yo que estarme moviendo mucho, pero sí de repente me daba mis rondines. Entonces cuenta este señor que de repente estaba él ya en la caseta, cuando empezó a escuchar como balazos, como entre balazos y llantos y quejidos y así, y la verdad es que dice que se espantó, ¿no? Dijo, ay, ¿qué es esto, no? Dice que tomó su lámpara y ahí como que no muy convencido que se va a ver de dónde venían los ruidos, ¿no? Y pues fue revisando, dice, hasta que se dio cuenta que como que el ruido provenía del patio trasero. Entonces, pues ya ahí uno muy convencido se acercó al patio y dice, había llegado un punto en el que decía, o me regreso o ya, o sí voy a ver qué onda. Dice, pero ya estaba más acercado al patio que para regresarse, entonces dijo, no, pues ya, de una vez ya que estoy aquí voy a ver qué está pasando, ¿no? Dice, porque él lo primero que pensó fue, pues alguien se metió, ¿no? Alguien se metió, yo no me di cuenta y está ahí. Y entonces ya llevaba ahí un palo y llevaba su lámpara y demás. Dice que curiosamente cuando llega al dichoso patio no se vio nada, no había nada, pero literal fue como si cuando llegara ahí el ruido se acabara. Claro. Entonces él como que se quedó así, dijo, ¿qué fue eso, no? O sea, pero yo lo escuché clarito el sonido, ¿no? Entonces ya dice que así alumbró las lámparas, alumbró con la lámpara el patio y nada. Dice, no, pues ya que agarra y que se regresa a la caseta de vigilancia, y dijo, no, pues a lo mejor me lo imaginé, a lo mejor, pues sí, fue mi imaginación. Pasa el rato y otra vez los ruidos de los balazos, pero ya esta ocasión dice, no, yo ya dije, no, yo ni voy, no sé qué sea eso, dice, pero yo ya no voy para allá. Total que dice que se encerró ahí en su casetita de vigilancia y ya no lo sacaron de ahí.
Al otro día, cuando llega el cambio de turno, dice, no, dice, ya llegó mi compañero que me iba a hacer el cambio de turno y todo. Se le empieza a contar a su compañero con el que iba a hacer el cambio de turno y le empieza a decir, oye, pasó esto y así, ya sabes, escuché ruidos, fui a ver, no había nada y demás. Dice que el compañero lo estaba escuchando con una cara así como de, pobre, ¿no? Y ya cuando terminó de contarle, le comenta el compañero, le dice, oye, mira, pero nadie te dijo que pues, si escuchabas eso no fueras, que no. No, pues sí, pero dice, pero pues la verdad yo no creí que fuera cierto, yo pensé que nada más me querían jugar una broma. Ya le dijo, no, dice, no vayas, cuando te toque quedarte en la noche, procura no salir de aquí de la caseta, sí. Y menos para el patio. Dice que ya le empezó a platicar, le dijo, mira, este edificio antes de que fuera un tal edificio, dice, lo habían ocupado en la época de la Revolución como un centro de ejecución, dice, aquí traían a la gente, a los que agarraban y que los tenían que ejecutar y aquí los ejecutaban. Entonces dice, pues sí, dice, todos sabemos que en las noches se escuchan los balazos, llantos, lamentos, dice, porque pues se piensa que se quedaron, como decíamos hace un rato, esas huellas de todo lo que ocurrió ahí, y que pues todavía se siguen viviendo. Dice el hombre que duró varios años ahí trabajando, dice que sí, que ya después de esa primera vez que pasó eso, varias veces llegó a escuchar más cosas, dice, pero realmente dice, yo nunca quise salir, yo cuando escuchaba, dice, me encerraba y ya, ¿no? Hasta ahí lo dejaba. Entonces yo creo que sí, a veces muchas de las actuales historias, probablemente muchos de las entidades que se han quedado por ahí vagando en nuestro país, pues muchas tendrán que ver con esta época tan difícil que fue la época revolucionaria, ¿no? Y que al final de cuentas también creo que es importante mencionarlo, fue un evento importante porque de ahí se habla de que la revolución fue un parteaguas para que México se transformara, y mucho de lo que hoy en día se ha logrado, de lo que hoy en día es nuestro país, es gracias a ese movimiento que fue liderado por muchas personas y que muchos hombres y mujeres dejaron sus vidas para que hoy por hoy podamos tener un país independiente, un país, pues algunos dirán que no, pero yo creo que sí tenemos cierta independencia y que hay cosas buenas que han ido a mejora en nuestro país, ¿no? Entonces, pues que tengan todos en este día de asueto del 20 de noviembre un lindo puente, que se la pasen muy bien. No sé si tú quieras comentar algo más, Vicky, antes de que empecemos ahora sí ya con el cierre del episodio. No, pues sí, ya nada más agradecerles, ya no traigo más más leyendas que contar. Creo que son pues bastante suficientes las que trajimos. Agradecerles, desearles lo mismo, que sea un bonito puente, porque además va a estar largo para los que trabajan en las escuelas o son estudiantes o demás, para los papás que vamos a descansar de la escuela un buen rato, porque se empieza el puente desde creo que viernes 17 y hasta el martes 22 regresamos a la escuela, ¿no? Y los que trabajan, maestros y demás, pues también va a ser un megapuente. Entonces, disfrutar de estos días, ojalá puedan escuchar este episodio que pueda ser interesante para ustedes. Al final, no somos historiadoras, a lo mejor por ahí habrá algunos datos que se nos pasan y que tal vez si quieran ponerlos para complementar lo que decimos sería genial. Pero bueno, no dejar pasar esta fecha, ¿no? Que como dices, al final es importante, como cada fecha que celebramos en México y que ha dejado algo especial y lo celebramos por algo, ¿no? Porque al final forma parte de nuestra historia y gracias a todos esos eventos, pues vivimos los que hoy estamos en nuestro país, pues de una mejor forma, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerles a nuestros escuchas y agradecerte a ti por este episodio, que ahora sí, como dijiste al inicio en la introducción, pues nos vamos a poner las pilas para terminar los episodios que todavía nos faltan. Entonces, Claro. pues nada más, gracias, Eli.
No, no, gracias a ti, Vicky, gracias a la gente que nos escucha, los que llegaron hasta la parte final de este episodio. Coméntenos si saben de alguna otra leyenda, alguna otra historia que no hayamos comentado y que pertenezca a esta época de la Revolución. Pónganoslo ahí en comentarios, aunque sea muy brevecito, escríbanos. Y si no les gustó, también escríbanos para que sepamos qué temas son los que tenemos que les gustaría que tratáramos, ¿no? Entonces, pues nada más decirles nuevamente, desearles un lindo puente, disfruten de estos días, pásenla muy bien y no se les olvide que esto es Génesis del Terror, un podcast donde el miedo siempre está presente. Hasta luego. Bye, Patito.